La época del auge, la época de crecimiento del ciclo económico son esos años donde entra mucho dinero a la economía y por tanto se gasta en muchas cosas que en ese momento parecen buena idea, pero que en realidad no tienen ni pies ni cabeza. A todos nos ha ocurrido que estamos en la época de borrachera con nuestros amigos y nos parece una gran idea en ese momento comprar una botella más o nos parece una gran idea ir a tomar la última. Siempre es una pésima idea, pero en ese momento de borrachera de dinero, en ese momento en que hay tanto que nos está llegando, no somos capaces de evaluar si realmente tiene sentido lo que estamos haciendo. Y en ese momento se está construyendo mucho. ¿Dónde se dedica ese auge del ciclo? Depende de por dónde se esté inyectando el dinero en la economía. Si, por ejemplo, lo que está ocurriendo es que los bancos centrales están bajando de manera artificial mucho los tipos de interés, lo que ocurre en ese momento es que endeudarse a largo plazo es muy barato. ¿Cuál es la deuda a largo plazo más normal que pueda haber en un país? Por ejemplo, la construcción de viviendas. Si la entrada de dinero se va a producir por tipos de interés baratos, probablemente lo que ocurra es que se construyan muchas viviendas y eso es lo que nos dio la crisis del 2008. También puede ocurrir que la entrada del dinero se produzca porque es un país petrolero donde el precio del petróleo está muy alto. Si el dinero va a entrar por el precio del petróleo muy alto, va a entrar a la economía probablemente a través del Estado, que es quien vende el petróleo. ¿Y qué va a ocurrir en ese tipo de economías? Que el tamaño del Estado se va a atrofiar y se va a hacer muy, muy grande porque como entra mucho dinero al Estado, se cree que puede gastar mucho y lo hace todavía más. Pero en cualquier caso va a ser algo distinto. Por ejemplo, durante la crisis del COVID, lo que hizo el gobierno de Estados Unidos fue regalar $1.000 a cada ciudadano. ¿Eso qué hizo? Que el dinero entrase a la economía a través de los ciudadanos, que muchos lo gastaron en invertir en acciones en bolsa y otros en consumir cosas como compras online, compras de celulares, y ahí fue donde hubo el gran auge de esas empresas. Así que hay que tener en cuenta dónde se está produciendo esa inyección de dinero artificial no ganado a través de mayor producción, sino que simplemente se está produciendo nuevo dinero, se inyecta y esa inyección va a producir una burbuja en un sector de la economía. No sabemos en cuál, pero en algún sector de la economía que crece desproporcionalmente, sea la vivienda, sea el consumo, sean las acciones, sea el Estado. Hemos visto distintos tipos de crisis. Y esa inyección en esa burbuja hace que se despilfarre de manera irracional, que se construyan viviendas que no tienen mucho sentido, que los precios vayan muy por encima del precio de mercado histórico de los últimos años, que las acciones se incrementen muchísimo de precio, que haya empresas que de manera inexplicable, puesto que estamos todos encerrados en la casa, de repente el precio de sus acciones suba muchísimo. Son crecimientos que en ese momento, en la época de euforia, cuando todo parece que va bien, cuesta ver que son un problema, pero que si nos fijamos con más atención vamos a ver que se está produciendo. ¿Cuál es el problema fundamental? Mientras ocurre la época del boom, todo el mundo está contento. Todo el mundo está contento porque hay más crecimiento económico, más empleo, se generan más empresas y está bien. El problema es que los economistas que tenemos algún sentido de lo que son las crisis económicas no podemos predecir con exactitud cuándo, no podemos predecir con exactitud cómo, pero sí podemos predecir que antes o después terminará estallando y eso provocará una crisis. ¿Y por qué lo podemos saber? Porque es un crecimiento económico insano, es un crecimiento económico artificial, es un crecimiento económico a base de metástasis, a base de burbujas, que antes o después terminará estallando en la época de la crisis.